Las relaciones entre Francia y Rusia no solo están tensas, están completamente rotas. Ya no existen canales diplomáticos eficaces, ni confianza, ni respeto. Pero la raíz de este conflicto no es únicamente el campo de batalla ucraniano. ¿Sabías que Francia teme perderlo todo? No por la guerra en Ucrania, sino por lo que está sucediendo en África. Lo que parece un simple cruce de insultos entre Macron y Putin ha encendido una crisis sin precedentes. Rusia ha lanzado amenazas directas a Francia, advirtiendo que podría marchar sobre París si los ataques verbales continúan. Para entender cómo llegamos a este punto crítico, retrocedamos y descubramos qué desató la actual tormenta entre Francia, Rusia y África. Detrás de las declaraciones altisonantes y los gestos militares se esconde una verdad más profunda. El epicentro de esta nueva Guerra Fría no es Ucrania, es África. Francia acusa abiertamente a Rusia de estar detrás de la pérdida de su influencia en el continente africano. París observa con rabia cómo antiguos aliados africanos cambian de bando y expulsan a sus empresas y militares, mientras la sombra de Moscú parece crecer en cada golpe. Esta disputa va mucho más allá de estrategias militares y alianzas públicas. Es una batalla silenciosa por los recursos, por el control de rutas comerciales, por el acceso a materias primas vitales. Si no comprendemos este nuevo eje de conflicto, perderemos la perspectiva sobre el futuro de Europa, África y el mundo entero. Porque lo que está en juego es gigantesco, desde la estabilidad de los mercados energéticos hasta el equilibrio global de poder. Durante décadas, el motor oculto de la economía francesa no estaba en París, sino en el corazón de África. Allí, Francia construyó su imperio moderno controlando los recursos de 14 países africanos. Países como Mali, Níger, Burkina Faso y Chad suministraban uranio, oro, algodón y petróleo a París, asegurando el brillo de sus ciudades y la fuerza de su industria. La prosperidad francesa dependía de ese flujo constante. Sin el uranio de Níger, las luces de Francia no habrían brillado tan intensamente. Sin el oro de Mali y Burkina Faso, su economía se habría tambaleado. El algodón, el cacao y el petróleo fluían hacia Europa como una savia vital que mantenía de pie el estilo de vida francés. Pero, ¿qué desató realmente la furia francesa contra Rusia? Pero el verdadero control de Francia sobre África no terminaba con los minerales o la agricultura. El franco CFA, una moneda impuesta tras la independencia, ataba a las antiguas colonias africanas a París. Incluso después de las banderas y los himnos, París dictaba las reglas del juego económico. Así, por más de medio siglo, Francia creyó que este dominio era incuestionable. África era su reserva secreta, su fortaleza silenciosa. Sin embargo, nada dura para siempre. Los vientos de cambio comenzaron a soplar en el continente africano. Jóvenes líderes y pueblos enteros empezaron a exigir soberanía real. Francia, que siempre había actuado como dueño absoluto, empezó a ver cómo se resquebrajaba su poder. Ignorar el papel de África en la prosperidad de Europa es perder la lección esencial de por qué los imperios caen. La historia demuestra que quienes subestiman la voluntad de los pueblos acaban perdiendo mucho más que territorios. Para entender esa furia, hay que mirar cómo Rusia se convirtió en el nuevo actor decisivo en África, retando directamente los intereses franceses y reescribiendo las reglas del juego. Detrás de cada expulsión, Francia apunta a Moscú. Acusa abiertamente al Kremlin de influir y de animar estos movimientos soberanistas, incluso de haber envenenado las mentes de los líderes africanos con ideas de una nueva independencia. El grupo Wagner, un ejército privado ruso, se ha convertido en símbolo y músculo de esta nueva era, apoyando regímenes y garantizando seguridad donde antes solo estaban soldados franceses. Mientras Francia veía desmoronarse su imperio africano, la sombra de Rusia se expandía silenciosamente por el continente. Los antiguos pilares de París, Mali, Burkina Faso y Níger, expulsaron a militares franceses y rompieron de raíz los lazos comerciales que durante décadas beneficiaron a Francia. El acceso a uranio, oro y otros recursos estratégicos quedó de repente bloqueado, una afrenta que París jamás pensó sufrir de mano de sus excolonias. Pero la ofensiva rusa no es únicamente militar o ideológica. Con los lazos rotos, Rusia ahora encarece drásticamente los productos que Francia solía importar a precios preferenciales,
gas, fertilizantes, metales, productos químicos y materiales agrícolas. Un doble golpe. Primero, Rusia ayuda a privar a Francia de sus fuentes baratas en África. Después, sube el costo de lo que París necesita desesperadamente para mantener su economía. La factura de perder África llegó a París, y es mucho más alta de lo que imaginaban. El gobierno francés se siente acorralado. Por un lado, enfrenta la humillación global de haber sido desplazado por Rusia en su patio trasero africano. Por el otro, la economía gala tambalea. Los costos energéticos se disparan, la industria pierde competitividad y la reputación internacional de Francia sufre un daño quizás irreversible. Ya no es solo cuestión de orgullo nacional, es la supervivencia de un modelo económico construido durante más de medio siglo. Las señales de esta crisis ya se sienten en Francia, desde el precio de la electricidad hasta el desconcierto en las élites políticas. Observa cómo estas consecuencias están transformando el día a día de un país que creía tenerlo todo bajo control. El riesgo no podría ser mayor. Si Francia no logra adaptarse, podría enfrentar un colapso económico y perder definitivamente su antigua influencia en África, abriendo la puerta a un cambio de poder en toda Europa. La batalla ya se libra en los mercados, en los despachos diplomáticos y en las calles de Bamako, Ouagadougou y Niamey. En apenas un año, 57 grandes empresas francesas han cerrado sus puertas. Esto no son solo números, son fábricas enteras vacías, barrios que caen en el silencio y miles de familias sin ingresos, forzadas a sobrevivir como pueden. Hoy, Francia se encuentra al borde del abismo. La deuda pública supera los 3,3 billones de euros y crece a un ritmo de miles de euros cada segundo, una cuenta imposible de pagar incluso para una potencia europea. El país entero siente cómo el suelo tiembla bajo sus pies. El desempleo ha alcanzado niveles no vistos desde hace décadas. El número de personas en situación de pobreza crece día tras día. Las calles de París y de muchas otras ciudades arden en protestas, con miles de franceses exigiendo respuestas y, sobre todo, esperanza. En medio de esta tormenta, la estabilidad política también se desmorona. 4 gobiernos han caído en solo 14 meses. El caos reina en los pasillos del poder y nadie parece ser capaz de devolver el rumbo a la nación. Pero la crisis no termina ahí. El corte del uranio proveniente de Níger ha dejado a Francia sumida en una crisis energética inédita. Hogares a oscuras, fábricas detenidas y hospitales obligados a racionar energía. La dependencia de África para alimentar los reactores nucleares franceses ahora pesa como una maldición. Lo que está en juego es la supervivencia misma del modelo francés y la cohesión social de la República. El futuro de Francia, tal como lo conocen sus ciudadanos, pende de un hilo. Por primera vez en siglos, África se mira al espejo y ve poder, no sumisión. Pero mientras París paga este precio, África ha dejado de ser un simple botín. Hoy es el verdadero centro de la batalla. ¿Cómo están actuando ahora los países africanos en este nuevo tablero global? Desde París, las acusaciones contra Rusia se han vuelto un ritual diario. Francia señala a Moscú como responsable de su desgracia, acusando a Putin de orquestar la pérdida de África y de aislar aún más a Francia en el escenario mundial. Sin embargo, la raíz de la crisis es clara. Francia perdió su dominio sobre África, y con ello, su fuente de recursos y su columna vertebral económica. El viejo relato en el que África era solo un tablero sobre el que jugaban potencias extranjeras ha quedado obsoleto. Hoy, los países africanos están recuperando su soberanía y tomando el control real de sus propios recursos: oro, uranio, petróleo, algodón. Ya no permiten que sus riquezas sean dictadas por París ni por Moscú, y están trazando sus propias líneas de futuro. Esta ola de emancipación que inicia en el Sahel es más profunda que cualquier movimiento anterior. Es el eco de un continente entero que rechaza ser instrumento y exige ser actor principal en el escenario internacional. África deja claro que sus decisiones ya no dependen de los intereses de París, Moscú, Washington o Pekín. La emancipación africana no responde ya a las recetas coloniales ni a los nuevos cantos de sirena rusos.
En vez de intercambiar un amo por otro, las naciones del Sahel están mostrando al mundo que la autodeterminación no se negocia. Mali, Burkina Faso y Níger han roto, una tras otra, sus cadenas económicas y militares, desafiando décadas de dependencia impuesta por Francia y resistiendo la tentación de caer bajo la influencia rusa. El mundo observa esta transformación con asombro. África ya no es solo el campo de batalla de otros. Ahora es el jugador que mueve fichas, el que negocia, el que decide. Su voz y sus recursos empiezan a pesar más en la balanza global, y quienes no lo entiendan se arriesgan a perder la oportunidad de asociarse con el próximo gran protagonista del planeta. Entonces, ¿qué lecciones quedan para quienes observan esta transformación? Porque el auge de África ya está enseñando al mundo nuevos códigos de poder y autonomía. En el choque de gigantes, la verdadera victoria es la del pueblo que se libera. Ignorar la emancipación africana sería como cerrar los ojos ante una revolución silenciosa que está reescribiendo las reglas del poder mundial. Es una advertencia. Quien continúe viendo a África solo como una fuente de materias primas o como un tablero de maniobras geopolíticas, quedará inevitablemente rezagado frente a la nueva realidad. Durante décadas, África fue vista como un simple tablado donde los imperios europeos y Rusia libraban sus disputas. Pero hoy, esa visión ha quedado obsoleta. África ya no es un botín en juego, es el motor de su propio destino. La ruptura total entre Francia y Rusia nos recuerda que el viejo orden basado en la dominación colonial ya no tiene cabida. Cada vez más países africanos se sacuden el control extranjero, desafían a sus antiguos amos y exigen respeto. Lo que presenciamos no es solo una rivalidad entre potencias, es el despertar de un continente que reclama su lugar en el siglo XXI. Mientras Francia y Rusia se acusan y amenazan, África da pasos firmes hacia la soberanía. Ya no se trata del control de recursos o de alianzas de conveniencia, sino de una lucha por la dignidad y la autodeterminación. El futuro ya no pertenece a los imperios, sino a quienes se atreven a reescribir las reglas. Así que la próxima vez que escuches hablar de conflictos entre grandes potencias, pregúntate, ¿estamos mirando el mundo con ojos nuevos o seguimos atrapados en viejas narrativas? El verdadero poder del siglo XXI podría estar surgiendo allí donde menos lo esperan los viejos imperios. El riesgo, para quienes observan todo esto desde lejos, es quedarse anclados en una visión eurocéntrica del poder. Si seguimos leyendo la historia solo desde París o Moscú, ignoramos el verdadero cambio, el ascenso de África como actor global. Comprender esto es fundamental, porque lo que ocurre en el Sahel, en los mercados de Bamako o en las minas de Níger repercute en los precios de la energía, la estabilidad económica y la seguridad de todo el planeta.